¿Cuántos alaban al Señor todavía? Hermanos, es un privilegio estar este día acá en medio de ustedes. Dios bendiga grandemente sus vidas. Algún amigo que está con nosotros que no conoce al Señor ha escogido un gran lugar para estar en esta tarde. Que el Señor le bendiga grandemente. Hermanos, estamos acá para adorar y para alabar el nombre del Señor. Esperemos que no vengamos con el tiempo medido, porque la verdad la palabra de Dios es muy importante. Y no venimos acá a ver quién va a estar acá enfrente, sino a alabar el nombre del Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 7, 24. Para la gloria de Dios. ¿Lo encontró, hermano? Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Señor, ponemos en tus manos, Padre Santo, tu palabra, que sabemos, Señor, que es bendita. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestras vidas en esta tarde. Señor, tú que conoces nuestra necesidad, toma el control, Padre Santo. Te pido que pongas tú, Señor, tus palabras en mi boca, para que hables, Señor, tu palabra y no solamente mis pensamientos, Señor. Que seas tú tomando el control en esta hora, Señor, y trayendo la palabra de edificación a tu iglesia y a cada uno de nosotros que tanto lo necesitamos. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Puede sentarse, hermano. No se olvide que viene a alabar al Señor en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Grande es el Señor, hermano, y no podemos callar lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Estaba leyendo esta parábola tan hermosa que el Señor enseña al pueblo, y también está el Evangelio de Lucas 6:46, pero lo empieza de una manera un poco diferente y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, el Señor hablaba de diferentes maneras a su pueblo, y nosotros sabemos que una de las principales cosas como cristianos es la obediencia al Señor. La palabra del Señor dice: ¿por qué me amáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas veces nosotros nos enfocamos en pedir al Señor, pero nosotros, ¿qué le damos al Señor? Muchas veces nosotros al Señor no le damos mucho o quizás nada de lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. El Señor de nosotros quiere obediencia. Dice que un fundamento es el principio y cimiento que sirve de base para una cosa. Hermano, el fundamento de nosotros como cristianos es muy importante porque es la base de nosotros. Un cristiano, su fundamento es un cristiano vacío. Gloria a Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, dice el Señor. El Señor en esta parábola pone dos ejemplos, dos tipos de personas, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero miren esta palabra, hermanos. En Jeremías 7:23 dice: lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Quiere decir que un cristiano sin obediencia no es un hijo de Dios. ¿Cómo nosotros los podemos llamar cristianos, hijos de Dios, si nosotros hacemos lo que contrario a lo que el Señor desea de nosotros? Si yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando nosotros somos unos cristianos obedientes, cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, entonces nosotros somos llamados legítimamente hijos del Señor. Amén, hermanos. Un principio de nuestro fundamento cristiano es la obediencia a nuestro Dios. Un cristiano que no es obediente no es un verdadero hijo de Dios.
Nosotros tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, porque entre nosotros mismos a veces nos podemos engañar, pero al Señor no lo podemos engañar. El Señor está en todo lugar y sabe lo que nosotros hacemos donde quiera que nos encontremos. Gloria a Dios. Aquel hombre, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. La palabra del Señor nos enseña que el fundamento y la roca es Cristo Jesús. Nosotros no podemos entender esto de otra manera. La roca en la palabra del Señor significa nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no entendemos eso, nuestra vida no está alrededor de la roca que es nuestro Señor Jesucristo, algo está fallando grandemente en nosotros como cristianos. Porque esta palabra es para nosotros. Dios bendiga grandemente a algún hermano que esté en nosotros, un amigo que no conoce del Señor, y le decimos que ponga atención a la palabra del Señor, no por mi persona, sino porque la palabra del Señor no se equivoca. Y si usted está aquí en esta tarde es porque el Señor tiene un propósito grande en su vida. Así como el Señor nos ha sacado a cada uno de nosotros, también lo puede hacer con usted que necesita grandemente del Señor. Pero esta palabra, cuando lo tomamos de esta manera, nos habla a nosotros principalmente como cristianos. Porque pone el ejemplo de dos personas que los dos escucharon al Señor. Dice que uno cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Nosotros como cristianos tenemos que tener un fundamento claro en qué nosotros estamos fundamentados como cristianos. La base de nosotros como cristianos, si no es Jesucristo, entonces nosotros hemos cavado una casa sobre la arena. Porque si la roca es Cristo Jesús y nuestra vida no está fundamentada en Cristo, quiere decir que nuestra vida espiritual puede caer en cualquier momento. Gloria a Dios. Ya están cansados, ¿verdad? Gloria a Dios. El fundamento es aquello sobre lo que descansa un edificio y debe ser lo primero que se debe poner como base en una construcción. Nosotros hemos visto, hermanos, yo he visto algunas veces cuando se construye una casa, por ejemplo, y sabemos que lo importante es la base donde se va a construir. Una persona no va a ir a construir una casa en un terreno que, por ejemplo, no es un terreno parejo, que tiene una desviación, que es un terreno que no es sólido, porque sabe que en cualquier momento se va a caer. Entonces, ¿para qué va a construir en un lugar que se va a caer? ¿Para qué va a tener un derroche de materiales, de fuerza, si al final eso va a terminar en el suelo? Gloria a Dios. Nosotros sabemos que nuestra vida sin Cristo no es una verdadera vida como cristiano. Nosotros tenemos que comprender que si nosotros no tenemos un fundamento en nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida espiritual va a ser un fracaso. Y si nosotros no entendemos eso, nosotros como cristianos nos falta mucha instrucción. Lo digo primeramente por mí. Yo sé que necesito del Señor. Sé que necesito estudiar más su palabra y sé que necesito tener un fundamento más firme todavía en el camino del Señor. Pero ¿qué hay de todos nosotros? ¿Dónde nosotros tenemos nuestro corazón y nuestro fundamento? Dice que el hombre ahondó hasta encontrar la roca para empezar a hacer el cimiento de su casa. Este hombre, en comparación con el otro que solamente construyó su casa en la arena, trabajó más que el otro. Porque él buscó la base. Él buscó hasta llegar a la roca. Aquí no dice cuánto cavó, dice que cavó y ahondó. Quiere decir que si nosotros queremos construir una verdadera vida firme en el camino del Señor, nosotros tenemos que buscar del Señor. ¿Cómo vamos a buscar del Señor nosotros? En la oración, en la palabra del Señor. Ahí nosotros ahondamos y vamos a encontrar la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos conformamos con estar aquí en este lugar, venir cada 8 días, o venir 2 cultos a la semana, o venir todos los días, pero si nuestro propósito no está en adorar y buscar del Señor, nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Gloria a Dios. Tenemos que entender nosotros que un cristiano sin una base en nuestro Señor Jesucristo no es un verdadero cristiano. Un cristiano que tiene la raíz en nuestro Señor Jesucristo se nota. Un cristiano da fruto. Un cristiano que no da fruto no es un verdadero cristiano. Gloria a Dios. Tenemos que entender que el Señor nos habla, hermanos. Esto no es una palabra del Señor para nosotros, para enderezar nuestra vida. Es para darnos cuenta de en qué nosotros estamos fallando.
Es para darnos cuenta, el Señor todavía nos habla, tenemos que dar gracias a Dios por eso. Porque muchos quisieran escuchar esta palabra y no pueden. Muchas iglesias están llenas, y yo no critico a otras iglesias, pero la doctrina está equivocada. Nosotros tenemos aquí una verdadera palabra del Señor, y muchas veces nosotros no le ponemos atención. Por eso acá dice, uno escuchó, los dos hombres escucharon. Los dos escucharon por una gran diferencia. Uno hizo y puso en obra lo que escuchó, y el otro simplemente escuchó y no le hizo caso. El Señor a nosotros nos pone el ejemplo de las dos casas, pero la casa de nosotros somos nosotros mismos, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que somos el templo y morada del Espíritu Santo. Somos la casa del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra casa entonces? Por eso el tema de este mensaje es el cimiento de tu casa. Porque si nosotros no sabemos en qué estamos fundamentados, imagínese usted qué tipo de cristianos somos nosotros, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es para que nosotros entendamos, hermanos, y nos detengamos un momento en esta vida que llevamos tan acelerada en nuestro trabajo y con tantas cosas, y nos demos cuenta en realidad si estamos dando frutos como al Señor le agrada. Por al fin y al cabo, el día de mañana nosotros no lo sabemos. El día de ayer ya pasó. Pero el hoy que nosotros tenemos la oportunidad de enderezar nuestra vida en el camino del Señor, de entregarnos por completo y cambiar en nuestra vida aquello que nosotros no hemos hecho como al Señor le agrada hasta este día. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque nos habla todavía a nosotros. Tenemos que darle gracias al Señor. Imagínense que nosotros vengamos acá a recibir una palabra para que todos nos sintamos contentos y nos vayamos alegres nosotros, pero en nuestra vida no causa ningún tipo de cambio. Cada uno sigue como le da la gana. Y realmente es así. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios con sus consejos, con las enseñanzas que el Señor nos da, y aún así nosotros seguimos en pecado y seguimos haciendo todo aquello que el Señor no le agrada, nosotros no estamos haciendo nada en nuestra vida. Y no lo podemos tomar de otra manera porque así lo enseña la palabra del Señor. El Señor nos habla de diferentes maneras. Pero si nosotros no tomamos el consejo del Señor, ay de nosotros en aquel día. Aquel día, como dice la palabra de Dios, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque pudiendo ahora nosotros enderezar el camino en nosotros, en la vida del Señor, no lo hacemos. Porque nosotros no tenemos un fundamento con el cual nosotros seguir en ese camino. ¿Qué le podemos dar nosotros, queridos hermanos, a otros si no tenemos nada que dar? Muchos de nosotros sentimos en nuestro corazón quizás el deseo de ir y hablarle a otra persona del Señor. Pero sin un fundamento, nosotros, ¿qué le vamos a dar? Nosotros tenemos primeramente que llenarnos del Señor. Tenemos que pedirle al Señor que cada día trate con nosotros, para que cuando le llevemos una palabra a alguien, nosotros sabemos de lo que le estamos hablando. Sabemos nosotros lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, yo me pongo a pensar, nosotros sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Dígame usted quién de nosotros ha sido bueno. Si el Señor le dijo, ¿por qué me llaman bueno a mí? Cuando Él en realidad sí era santo, Él es santo. Pero Él se los puso por ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros como humanos nadie es bueno. Hermanos, cuando nosotros sabemos que el Señor ha hecho tanto en nuestra vida, es necesario que a nosotros nos estén diciendo levante las manos y alabe al Señor. No es necesario, hermano. El cristiano que está agradecido con el Señor no necesita que le estén diciendo que alaba al Señor. El cristiano, el agradecimiento que hay en su corazón, nace de él una alabanza verdadera. No necesita que alguien de afuera le esté diciendo alabe al Señor. No necesita que le digan llore en la presencia del Señor. Si el Señor lo quebranta con su presencia. Pero ¿qué pasa si nosotros no sentimos eso en nuestra vida? Nuestro fundamento está blando, nuestro fundamento no está como el Señor quiere. Nosotros tenemos que examinarnos cada día, hermano, yo siempre lo he dicho, porque la verdad, un cristiano que vive cada día y no se pone a pensar, yo de verdad estoy haciendo lo que al Señor le agrada, nosotros ¿qué estamos haciendo entonces? Si nosotros sabemos que el día de mañana no sabemos si vamos a estar vivos, el día de mañana solamente el Señor lo sabe. ¿Por qué nosotros ahora vamos a vivir como nos da la gana?
Si nosotros tenemos la posibilidad de fundamentarnos en nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no lo empezamos a hacer ahora si no lo hemos hecho? Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros no comenzamos a caminar en el Señor como al Señor le agrada? Y nos dejamos de estar con un fundamento en la piedra y en la arena o en la arena. ¿Por qué nosotros no nos ponemos a pensar qué es lo que al Señor le agrada de mí? ¿Qué es aquello que al Señor no le agrada de mí? ¿Qué tengo que dejar, Señor, para agradarte? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para vivir en santidad como tú lo demandas de tu pueblo? ¿Por qué nosotros no nos detenemos muchas veces y solo le pedimos al Señor y le pedimos al Señor, pero no le damos nada a nosotros, a Él? Gloria a Dios. Bendito Dios, hermano. Mire, hermano, lo que dice Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Nosotros, si nos sometemos al Señor, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero un cristiano que no doblega su orgullo y no presta su corazón al Señor, difícilmente el Señor va a cambiar su vida. ¿Por qué razón? Porque el Señor ve de cerca al humilde. El Señor quiere las personas sometidas a su voluntad. No podemos ser cristianos nosotros y creer que todo lo que hacemos lo hacemos porque está bien para nosotros. Y no nos preguntamos si está bien ante los ojos del Señor. ¿Por qué nosotros hemos dejado muchas veces de todo lo que nosotros vamos a hacer ponérselo al Señor? Se nos olvida que es el Señor el que maneja nuestras vidas. Y si se nos ha olvidado o no lo sabemos, empecemos a poner el fundamento que es hoy en Cristo Jesús. Empecemos a poner ahora los planes en las manos del Señor. Que sea el Señor que lo haga, no por nosotros mismos. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que con nuestras fuerzas vamos a salir adelante? ¿Quién nos ha dicho a nosotros eso? Si alguien le ha dicho a usted que el camino del Señor es fácil, le está engañando. Pero el Señor ha dicho que nunca lo va a dejar solo. El Señor dijo que no importa las tribulaciones, Él va a estar con nosotros todos los días. Nosotros tenemos que entender que si nuestro fundamento es el Señor, no tenemos nada que temer. No quiere decir que no van a haber problemas. La vida está llena de dificultades. Muchas veces porque nosotros mismos las buscamos. Pero el Señor está ahí para nosotros a pesar de muchas veces nuestra desobediencia. El Señor está con los brazos abiertos esperando que nosotros vengamos y nos arrepintamos y le digamos: Señor, aquí está mi vida. No he estado fundamentado en la roca que eres tú, pero yo no quiero seguir así más. Yo quiero cambiar mi vida a partir de este momento y ponerte mi vida en tus manos y que seas tú, Señor, el que empieces a obrar en mi vida, porque yo solo no puedo. Esa tiene que ser nuestro fundamento. Esa tiene que ser las palabras de nosotros con el Señor. Porque si el Señor ve en nosotros una humillación, ve un corazón arrepentido, un corazón sincero, entonces nosotros vamos a ver la gloria del Señor. No queramos nosotros por nuestra propia cuenta pedir al Señor y que nos dé lo que nosotros le pedimos, pero nosotros somos unos hijos desobedientes delante del Señor. ¿Cómo nosotros queremos que el Señor le responda? ¿Cómo queremos muchas veces ver la gloria de Dios y que el Señor se mueva como nosotros le pedimos? A veces nosotros todavía no hemos entendido que no es como nosotros queremos, es como Dios quiere llevar nuestra vida. Es como el Señor quiere llevar nuestra vida. Él nos va a responder a su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Es difícil esperar en el Señor, pero el Señor no tarda en responder. El Señor, si lo ha prometido, Él le va a responder. Y el Señor no le va a dar nada que no sea de provecho para usted. Si usted le pide al Señor algo, el Señor sabe que es beneficioso para usted, el Señor se lo va a dar. Pero si el Señor sabe que usted le está pidiendo mal, el Señor no se lo va a dar. Porque el Señor no le va a dar nada que sea malo para usted. ¿Qué padre a un hijo obediente le da algo que no sea de provecho? Si dice el Señor, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuándo el Señor nosotros siendo obedientes no nos va a dar algo bueno? Gloria a Dios. ¿Cuándo el Señor nos va a dar algo que no sea bueno a nosotros? Bendito el nombre de Dios. Cuando nosotros ahondamos en la palabra de Dios, cuando buscamos la presencia del Señor, empezamos a ver las obras del Señor en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros nos da vergüenza a veces hablar del Señor hasta con un compañero de trabajo. Nos da pena.
¿Acaso el Señor no ha hecho cosas grandes en su vida? ¿Quiénes éramos nosotros antes de estar aquí? ¿Por qué nosotros no te lo pedimos al Señor si no lo tenemos ese amor por aquel que no conoce de Él? ¿Por qué aquel que está a veces a nuestro lado, nosotros vemos y decimos, este es un perdido, este es un impío, es una persona inconversa, cómo cuesta tratar con esta gente? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué nosotros no le preguntamos siquiera si alguna vez ha escuchado del Señor? ¿Por qué nosotros muchas veces no le preguntamos, ¿usted conoce al Señor? ¿Por qué no lo invitamos a la iglesia nosotros? Nuestro fundamento, si es Cristo Jesús, tiene que haber un cambio en nosotros. Y ese cambio los demás lo miran. Y no lo miran para llamar su atención o para que nosotros nos sintamos grandes, y nadie es grande, solo el Señor. Solamente el Señor es grande. Pero nosotros como hijos obedientes tenemos que dar un testimonio verdadero en nuestra vida como cristianos. Tenemos que dejar que el Señor obre en nuestra vida. Mire, hermano, muchas veces uno se equivoca con las personas. Las apariencias de las personas son tan grandes que a veces uno se deja llevar por eso. Al principio en mi trabajo yo miraba en la mayoría de trabajos hay más personas que no conocen del Señor que los que conocen del Señor. Porque el Señor, como sabemos, no viene por un montón de gente. El Señor no viene por un montón de gente. El Señor viene por aquellos que se han guardado en santidad para irse un día con Él. Gloria a Dios. Nosotros muchas veces queremos encontrar un trabajo o reunirnos en un lugar donde todo es tan sencillo. Donde todos nos vamos a reunir, a hacer un mini culto a la hora del almuerzo. Pero se nos olvida que muchos no conocen del Señor. Se nos olvida que nosotros un día estuvimos en ese grupo también. Y alguien el Señor usó para traer una palabra a nuestra vida. Alguien el Señor usó. ¿Por qué nosotros muchas veces nos detenemos a hablar las maravillas del Señor que ha hecho en nuestra vida? ¿Acaso el Señor eso quiere de nosotros? A veces uno se deja llevar por las apariencias de las personas. Yo he visto personas que a veces usted ve que parece que no los puede tratar con ellos. Pero cuando usted se acerca y le habla a esa persona a veces, son más accesibles que muchos de nosotros. Se lo digo de verdad, hermano, es para la gloria del Señor. Hay personas que son fáciles de tratar y lamentablemente no conocen del Señor. Por eso la palabra dice que los primeros serán los últimos los primeros. Nunca nos tenemos que confiar como cristianos donde nosotros estamos. No importa los años que tengamos en el camino del Señor. Si tiene meses o tiene años, nunca se confíe. Porque el Señor no quiere eso. El fundamento de nosotros tiene que estar desde ahora hasta el final. El fundamento se va construyendo la casa a partir del fundamento que el Señor ha puesto en nosotros. El fundamento de nosotros es Cristo. Y si nosotros nuestra vida no la fundamentamos en Cristo, quiere decir que en aquel día cuando el Señor venga, nosotros no vamos a estar listos. Aunque en nuestra mente creemos que estamos listos, pero no estamos listos. Porque el centro de nuestra vida no es el Señor. Cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en todo aquello menos en el Señor muchas veces? ¿Por qué nosotros le ponemos nuestro tiempo, nuestro corazón a los quehaceres? Muchas veces le ponemos nuestro corazón al trabajo y se nos olvida muchas veces que la verdadera razón de nuestra vida es el Señor. Ahí usted se da cuenta el fundamento del cristiano. Cuando un cristiano pone primeramente ir a lavar, ir de compras, ir al parque, en lugar de venir a la casa del Señor, ese es un cristiano sin ningún tipo de fundamento. Ese es un cristiano que le falta conocer al Señor de verdad. No estamos diciendo que eso sea malo. Gloria a Dios. No estamos diciendo que sea malo. Son necesidades en nuestra vida que hay que cubrir, siempre y cuando sea bajo la voluntad del Señor. Pero ¿por qué hacerlo nosotros en el momento que tenemos que venir a alabar al Señor? ¿No entendemos nosotros muchas veces que el enemigo nos aparta del propósito que tiene con nosotros el Señor? ¿No nos damos cuenta muchas veces que una distracción, un problemita, una situación en ese momento nos apartó de venir a escuchar al Señor en ese día? No pongamos por poco lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Tenemos que darle gracias al Señor que todavía nos habla, que todavía quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, porque la palabra dice que es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo mañana. Porque muchas veces los que no tenemos un fundamento somos nosotros. El Señor, Él es la roca. Él nunca cambia. Los que cambiamos muchas veces somos nosotros. Pero ¿por qué nosotros cambiamos?
Porque no tenemos un fundamento, no tenemos las raíces puestas en nuestro Señor. Porque el centro de nuestra vida no es Dios. Es simple. Y es duro a la vez porque nosotros muchas veces no ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Se nos olvida que el Señor es el dador de vida, que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros nos olvidamos del Señor muchas veces? ¿Por qué nosotros no tenemos un fundamento en Cristo? Porque no buscamos del Señor. Porque no ahondamos en el Señor. No digo que todos, hay personas que buscan del Señor grandemente. Y que Dios los siga fortaleciendo. Que Dios les siga dando ese deseo, esa sed de buscar de su palabra. Pero ¿qué hay de aquellos que todavía dudamos? ¿Qué hay de aquellos de nosotros que todavía sentimos que no podemos? Que una tormenta, una lluvia, una nevada nos aparte de recibir la bendición del Señor. Un cristiano sin fundamento. Un cristiano que por una lluvia se queda en casa, un cristiano sin fundamento. Porque el Señor no quiere eso de nosotros. ¿Acaso la palabra del Señor dice que cuando Él se reunía con las multitudes, Él no habla muchas veces, Él no habla del clima? Yo no he escuchado que diga del clima, ¿verdad? Él dice que se reunía las multitudes. Posiblemente alguna vez estuviera lloviendo. Pero el Señor, lo que Él nos quiere enseñar es que no importa la condición, en este caso del clima. No importa el problema que usted esté pasando. El Señor lo sabe. Quizás nosotros como congregación no lo sabemos. Y a veces, muchas veces es mejor no decirlo. Porque no encontramos un apoyo a un hermano. Porque un cristiano sin fundamento, ¿cómo le va a dar un apoyo a un cristiano que necesita un hermano en la palabra de Dios? ¿Cómo yo me voy a acercar a un hermano si el hermano no tiene una palabra que me va a traer un refresco a mi vida? ¿Cómo me voy a acercar a una persona que no tiene un consejo de Dios para mi vida? Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Quienes nos confundimos muchas veces somos nosotros. Cuando nuestro fundamento no es Cristo Jesús, nosotros nos confundimos, nosotros dudamos y nosotros buscamos cualquier cosa. Cualquier cosa nos distrae. Cualquier ruido nos distrae. Gloria a Dios. ¿Están aquí todavía, hermanos? Dios les bendiga grandemente, hermanos. Gloria a Dios. El hombre prudente, dice la palabra de Dios, y el hombre insensato. Esos son los dos tipos de cristianos o de hombres que el Señor explica en esta parábola. El hombre prudente es aquel que pone especial atención a la palabra de Dios. Pero no solo pone atención, sino que la lleva por obra. El hombre insensato es aquel que oye, pero no la pone por obra. Cuando el Señor habla de las dos casas, se refiere a dos tipos de personas. A dos tipos de cristianos en el caso de nosotros. Un cristiano que sabe lo que quiere, un cristiano con fundamento, con convicción, que sabe que quiere llegar aquel día a ver a nuestro Señor Jesucristo y reunirse con Él. Que sabe que el Señor está a la puerta y que tiene que estar listo para cuando el Señor venga. Ese es un cristiano que tiene un fundamento y sabe lo que quiere en esta vida. Pero un cristiano insensato es aquel que oye la palabra de Dios y ya sea por su beneficio o ya sea porque simplemente no le interesa, no pone la palabra de Dios por obra. Hermanos, yo espero que la mayoría de nosotros seamos prudentes, que tengamos nuestra vida cimentada en el Señor, que nuestra vida en ningún momento tiemble, que nuestros cimientos no tiemblen, porque tormenta, dice la palabra de Dios, que van a venir. La palabra de Dios no dice que va a ser fácil. Van a haber tormentas, tribulaciones, van a azotar los ríos. Pero si el fundamento es Cristo nuestro Señor, ese fundamento no se va a mover. Nuestra casa nunca va a caer, porque el Señor está con nosotros todos los días a nuestro lado, gloria a Dios. Ese fundamento va a estar ahí y no importa la tormenta ni la dificultad. No importa el problema, no importa, porque el Señor es más grande que cualquier problema. El Señor es más grande que cualquier dificultad. El Señor es más grande que cualquier situación que usted esté pasando en su vida. El Señor es más grande que su trabajo. El Señor es más grande que su empleo, que su profesión. El Señor es más grande que todo lo que nosotros nos podamos imaginar. ¿Por qué nosotros vamos a poner una cosa pequeña delante de lo grande que es el Señor?
¿Por qué nosotros podemos poner de menos todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros? Tenemos que valorar que el Señor todavía tiene misericordia por nosotros, que quiere enderezar nuestro camino y que todo aquello que no hemos hecho como Él quiere, lo podemos empezar a hacer hoy, como yo le he dicho otras veces. Nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad. A veces la iglesia vive, hermano, como que el Señor nunca va a venir. La iglesia está esperando desde hace muchos años y muchos creemos que esa espera va a ser eterna quizás. O muchos quizás todavía dudamos si es verdad que el Señor va a venir. Déjeme decirle que el Señor está cerca. Como nosotros vemos esa tormenta, como dice aquí la palabra de Dios en este capítulo, esa tormenta, déjeme decirle que viene pronto. El Señor en la palabra de Dios muestra la tormenta como los juicios venideros también del Señor. Nosotros sabemos que los juicios del Señor están pronto. Nosotros sabemos que el Señor viene pronto. Y si alguno lo duda, es mejor que lo crea hoy mismo. Porque el Señor no miente en su palabra. El Señor ha dicho que va a venir por su pueblo y Él va a venir. Gracias a Dios que todavía ha permitido que conozcamos del Señor y que todavía podamos enderezar nuestros pasos. Y no solo eso, también darle a otro, hablarle de otro del Señor. Porque nuestra misión no solamente es irlo nosotros. No podemos ser cristianos egoístas, creyendo que solamente nosotros y el Señor viene por nosotros. El Señor viene por una humanidad. Aquel que nosotros vemos perdido, tirado en los vicios, también el Señor murió por él. No solamente por nosotros. Nosotros tenemos que también hablar a los demás del Señor. Que no le dé vergüenza decirle: el Señor me sacó de esa situación. No se ponga por encima de Él. No se ponga por encima de Él. Porque muchos cristianos cuando le hablan del Señor, y lo digo cuando yo era una persona que no conocía al Señor y se acercaban a mí, y me hacían sentir que yo estaba totalmente perdido. Y el que me hablaba de la palabra de Dios estaba tan bien delante de Dios. Eso a nosotros no nos ayuda. No nos ayuda. El hablar del Señor hay que tener un fundamento. Hay que saber nosotros de qué vamos a hablar. Hay que saber nosotros tener claro lo que el Señor ha hecho en nuestra vida para poder dar a otro. El hablar del Señor a otro, como decíamos temprano, como el hermano también lo comentaba, hay personas afuera que tienen conocimiento grande de la palabra del Señor. Lamentablemente el enemigo los envolvió y los está haciendo como Él quiere en este momento. Pero eso no quiere decir que el Señor no puede restaurarlo de esa situación. Eso no quiere decir que el Señor no lo puede sacar de esa inmundicia. Así como tuvo misericordia de nosotros, va a tener también de ellos. Pero nosotros estamos mandados a hacer la voluntad del Señor. Nosotros no estamos mandados a hacer la voluntad de nosotros. Es el Señor que va a obrar, no somos nosotros. Nunca, hermano, se tome la gloria para sí mismo. Siempre, hermano, cuando un alma venga al Señor, dele gracias al Señor que el Señor tiene misericordia. Gloria a Dios. Seguimos acá, hermano, gloria a Dios. Nunca ponga de menos, hermano, aquel que no conoce del Señor. Siempre le tenemos nosotros que hablar del Señor a aquel que no lo conoce. Tenemos que llenarlos del Señor. Nunca nos confiemos con lo que sabemos. Nunca nos confiemos en nuestra sabiduría. La sabiduría del Señor está por encima de todo. Si usted no tiene una instrucción, si usted no fue a una escuela, el Señor sabe lo que pasó en ese momento. Pero no se quede de hablar del Señor por eso. Que cuando usted vaya a hablar del Señor, el Señor va a respaldar sus palabras. El Señor va a respaldar sus actos. Hay personas que no saben leer ni escribir, pero en un trabajo son un ejemplo. Que muchos dicen: ¿qué es lo que tiene esa persona? ¿Qué es lo que yo veo algo diferente en esa persona? Esa persona está llena del Señor. Esa persona tiene un fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que muchos no entienden. Eso es lo que muchos no entienden. Se nos olvida muchas veces donde el Señor nos ha sacado. Nos acomodamos en una vida, como dice la otra persona, el otro hombre que construyó. Él solamente fue, construyó en la arena, hizo su casa. Ese no ahondó. ¿Qué pasa nosotros como cristianos cuando vivimos una vida acomodada y se nos olvida que buscar del Señor es lo más importante? Nosotros tenemos una casa en la arena. El Señor en ningún momento dijo
que una de las dos casas era más grande que la otra, ni dijo que era más bonita, ni dijo que era de 2 plantas y que una era de una planta. El Señor dijo su fundamento. La enseñanza del Señor no estaba en lo de afuera. La enseñanza del Señor no estaba en el tamaño, no estaba en la apariencia, estaba en el fundamento de esa casa. Gloria a Dios. El cristiano que no tiene un fundamento en el Señor Jesucristo no es un verdadero cristiano. Y esto nos tiene que servir a nosotros como una exhortación a seguir al Señor como el Señor de verdad le agrada. A no seguir viviendo nosotros como nosotros queremos. A no acomodarnos nosotros y venir una vez cada 8 días, una vez cada 15 días y se nos olvida. Al final, lo que pasa con el cristiano que se acomoda. Quédese un par de veces en la semana del culto. El tercer día no quiere venir porque encontró algo más interesante en la casa. ¿Por qué? Porque el fundamento no es el Señor. Cuando nosotros estamos fundamentados al Señor, no hace falta que el pastor nos llame. No hace falta que el hermano nos diga, hermano, no se le olvide que mañana tiene un privilegio. Hermano, nosotros sabemos. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra vida como cristianos. No podemos acomodarnos a vivir nosotros como queramos. Si nuestra vida no está en el Señor, algo está mal en nuestra vida. O más bien, todo está mal. Pues si nuestra vida no está en el Señor, nuestra vida no está bien. No se sorprenda usted que sienta dudas, que sienta que un problemita usted lo saca de la iglesia, que siente usted que hoy viene, que mañana no viene. No se sorprenda. Eso quiere decir que su vida no está puesta en las manos del Señor, que todavía hace falta poner un fundamento, que la piedra angular que habla la palabra del Señor para nosotros todavía no es nuestro fundamento. Nosotros vemos hermanos que están luchando, que están buscando al Señor, que están orando, que están pidiendo al Señor, que están intercediendo por sus familias, por los hermanos, orando los unos por los otros. Pero nosotros no. ¿Por qué? ¿Acaso solo el hermano tiene ese mandato del Señor? ¿Acaso solamente en él ha hecho cosas buenas el Señor? ¿Con quién de nosotros el Señor ha sido malo? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha sacado de una inmundicia? Los ha sacado de lo peor del mundo. El Señor metió su mano por nosotros. Y nosotros no podemos tomar de menos nunca lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo nosotros podemos vivir desagradecidos con el Señor? ¿Cómo no podemos nosotros vivir toda la vida agradecidos? Hermanos, si es razón para que cada día nosotros vengamos de rodillas a donde estemos nosotros y le demos gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso nosotros nos gobernamos solos, hermanos? ¿Acaso nosotros hemos hecho tanto por nosotros mismos? Aquel que cree que tiene un éxito en su vida y es bendecido, o como muchas personas lo llaman ahora para no tomar el nombre del Señor, una persona exitosa. Una persona con éxito porque ha trabajado duro. Eso no es verdad, hermano. Aquella persona que es bendecida es porque se ha esforzado en el camino del Señor y a Dios le place prosperarlo. No es porque usted le pida al Señor riqueza. No es porque usted le pida al Señor que le dé la mejor casa, las mejores cosas. El Señor se lo puede dar. Pero para Dios eso no es lo más importante. Ni para nosotros tiene que ser lo más importante. Para nosotros primeramente tiene que ser el Señor. Cuando ponemos la vida en las manos del Señor, el Señor pone todo lo demás. El Señor se encarga de ponerle su casa, de guardar su familia, de guardar sus hijos, de guardar sus padres, de guardar su salida y su entrada, como dice la palabra del Señor, porque su fundamento es Cristo Jesús. Su fundamento no se mueve. Nosotros no podemos dudar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No se nos puede olvidar de donde el Señor nos ha sacado. No se nos puede olvidar que nosotros sin el Señor no somos nada. ¿Alguien puede decir que es algo sin el Señor? El Señor no es, sin el Señor nosotros no somos nada. Hermanos, nosotros cuando entendemos esto y nos humillamos y nos damos cuenta que el Señor es el que quiere gobernar nuestra vida porque así tiene que ser, y si nosotros mismos no podemos hacer nada. El Señor es el centro de nuestra vida. El Señor tiene que ser el centro de nuestra adoración. Cuando nosotros venimos a este lugar, no hace falta que nos vengan a decir alabe al Señor. Desde que ese día comienza, usted sabe que tiene un compromiso con el Señor y viene a alabar y bendecir el nombre del Señor, aquel que dio su vida por usted y por mí, y nosotros no le podremos pagar por más que hagamos en esta vida.
Nosotros no le podemos pagar al Señor. No más, pero podemos ser obedientes que el Señor nos demanda. El Señor nos manda obediencia. El Señor nos manda que seamos obedientes, que hagamos su voluntad. Pero al cristiano muchas veces le cuesta eso. Comprometerse con el Señor a nosotros muchas veces no nos gusta. Muchas veces comprometerlo con el Señor no es fácil, porque sabemos que tenemos que dejar cosas en el camino, porque dice el Señor que dejaremos padre, madre, hermanos y todo lo que se oponga para adorar al Señor y para seguirlo. No quiere decir que usted se va a olvidar de ellos. El Señor nos enseña que tenemos que apartar de nuestra vida todo aquello que no le agrada, todo aquello que sirve de estorbo, para poder alabar al Señor como Él se merece. Gloria a Dios. No le quiero quitar toda la tarde, hermano. Solo quiero que este mensaje quede en nuestro corazón y que nosotros nos identifiquemos, espero yo, con el hombre que fue prudente. Porque el hombre que fue prudente supo escuchar la voz del Señor. Un verdadero hijo, una verdadera oveja escucha la voz de su pastor y de su Señor. ¿Cómo le podemos decir al Señor, Señor? Si el Señor, desde aquel tiempo, cuando una persona le decía mi Señor a otro, lo ponía muy por encima de él. Lo ponía como el dueño de él. Nosotros sabemos que somos propiedad del Señor. Nosotros no somos propiedad de nosotros mismos. Aquel que cree que se domina a sí mismo y que hace su vida como le da la gana, este es un grave error. Y es preferible que el Señor nos hable esta palabra hoy, que tenemos oportunidad de darnos cuenta que el Señor quiere hacer cosas grandes en nuestra vida todavía. El Señor no cambia. Y si nosotros no ponemos por obra lo que Él nos dice en su palabra, nosotros no vamos a tener un verdadero crecimiento como cristianos. Nosotros sabemos que el Señor nos habla de amor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado estas parábolas? Muchas veces. Muchas veces. Las sabemos de memoria quizás. Pero ¿cuántas veces nos detenemos nosotros a estudiarla y a decir, Señor, ¿qué es lo que tú me estás hablando en este día? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida, Señor? Señor, ¿cuál es mi fundamento entonces si mi fundamento no eres tú? ¿Cuál es mi fundamento, Señor? Entonces, ¿qué estaba haciendo este tiempo como cristiano? ¿Qué he estado haciendo, Señor, si no doy fruto todavía? ¿Qué he estado haciendo, Señor? ¿Qué es lo que ha fallado en mi crecimiento? ¿Por qué, Señor, no he crecido como cristiano? Muchas veces nosotros nos detenemos y le pedimos al Señor, Señor, yo necesito que me ayudes a pagar mi recibo. Yo necesito, Señor, pagar mi carro. Yo necesito, Señor, pagar mi casa. ¿Por qué no le detenemos al Señor y le decimos, Señor, ¿en qué te he fallado hasta este día? Señor, ¿qué es lo que no te agrada de mi vida? Señor, revélame, Señor. No nos preocupamos por saber lo que todavía nos falta que mejorar en el camino del Señor. Muchas veces no nos preocupamos. No tenemos ese momento siquiera de pedirle al Señor, Señor, revélame. Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo desagradable a ti? ¿Por qué nosotros no lo detenemos? Es tan importante examinarnos nosotros. Pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos revele aquello que está mal en nuestra vida y podamos corregirlo con la ayuda del Señor, porque solo nosotros no podemos cambiar. Es el Señor el que hace la obra en nuestra vida. Es el Señor el que cambia el corazón del hombre. Nadie por nosotros mismos ha podido cambiar solo. Aquel que está en los vicios, dice los alcohólicos anónimos, aquel cree que es la doctrina de hombres, cree que es un consejo de hombre. El único que tiene el poder para cambiar el corazón del hombre es el Señor. Él, así como lo cambió a usted, puede seguir haciendo la obra porque el Señor dice que la va a perfeccionar. El Señor nos dice que va a dejar comenzada la obra en nuestra vida. El Señor dice que la va a terminar. ¿Y cómo nosotros la vamos a terminar? Cuando sea coronada aquel día, cuando estemos con Él. Aquel día nosotros queremos estar con... Yo quiero ver al Señor un día. Yo sé que me falta. Yo sé que necesito del Señor. Sé que necesito cambiar muchas cosas que quizás no son agradables al Señor. Pero es un pensamiento que tenemos que sentir todos nosotros. Tenemos que examinarnos y decir al Señor, Señor, yo tengo 10 años en el Evangelio, o los años que tenga, y esto todavía no lo he dejado. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no siento lo que el hermano siente? ¿Por qué todavía yo sigo y le digo a mi hermano que voy a llegar mañana y yo mañana no llego? ¿Por qué yo no tengo una convicción como cristiano y digo,
soy cristiano y voy a seguir al Señor, no importa lo que pase, no importa lo que venga, yo voy a seguir al Señor, porque mi condición es servir al Señor, porque la meta en mi vida es seguir al Señor, porque no importa lo que venga, mi camino está en el Señor, porque la base de mi vida está en el Señor, y no importa la enfermedad y la tormenta que venga. Pueden sentir aflicción y tristeza, pueden sentir angustia porque somos humanos y un día lo vamos a sentir. Pero eso no quiere decir que el Señor no está a nuestro lado. Eso no quiere decir que el Señor no está de su mano. Cuando más afligidos nos encontramos, el Señor más cerca está de nosotros. Pero tenemos que pasar procesos en nuestra vida. Tenemos que pasar dificultades. Tenemos que pasar aflicciones para saber la calidad de cristiano que nosotros somos. Para saber cuál es nuestro verdadero fundamento. Para saber si de verdad somos hijos de Dios o aparentamos ser hijos de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros. Que el Señor nos enseñe el verdadero camino. El Señor nos guía, el Señor dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. El Señor ya nos dejó su palabra. Queda en nosotros si lo obedecemos o no. Tenemos dos opciones. Hay dos caminos, hay dos puertas. Nosotros lo conocemos muy bien. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros muchas veces no hacemos? Es decidirnos qué camino tomar. El hecho que estemos aquí no quiere decir que nosotros vamos por un camino angosto. El hecho que estemos aquí no quiere decir que nosotros somos prudentes. El hecho que estemos acá no quiere decir que somos obedientes a la palabra del Señor. El hecho de estar acá es importante. Y ya por estar acá el Señor puede empezar a obrar en nuestra vida. Porque por el oír viene la fe. Pero dice la palabra que es por oír palabra de Dios. No oír cualquier palabra. Oír palabra de Dios y ponerla por obra. Esa es nuestra clave. Ese es el principal fundamento como cristianos. Porque el Señor en su palabra nos enseña el amor, el perdón. Nos enseña las promesas que tiene para nosotros y somos unos hijos obedientes. Pero está en nosotros. El Señor siempre deja en nosotros una decisión. Si usted le quiere servir al Señor este día, puede empezar a hacerlo verdaderamente si no lo hemos hecho hasta hoy. Si usted decide seguir una vida media, puede seguirlo haciendo. Pero no es la voluntad del Señor. Entonces, como cristianos sabemos, si decimos nosotros que amamos al Señor, hay que ser obedientes con el Señor. No podemos decir que amamos al Señor y no hacemos la voluntad del Señor. ¿Qué tipo de amor es ese entonces? ¿Qué tipo de amor nosotros tenemos por el Señor? Si nosotros acudimos al Señor solamente en la necesidad, el Señor se puede glorificar grandemente. Pero no es lo que al Señor le agrada. El Señor quiere que acudamos a Él en todo momento. Que Él sea el centro de nuestra vida. Porque así no importa lo que se levante, no importa que el enemigo lo quiera azotar, no importa que alguien le diga una cosa que no es agradable, porque el enemigo va a agarrar cualquier situación. El enemigo entra por cualquier puerta que esté abierta, con el fin de hacer la guerra, con el fin de hacerlo caer, con el fin de botar esa casa. Pero si su fundamento es el Señor, el enemigo huirá de usted, como dice la palabra del Señor. Él va a huir, porque sabe que usted no está solo. Porque sabe que usted está fundado en Cristo y el Señor es quien pelea por usted. El Señor es quien pelea por usted. No es con nuestra fuerza, hermanos. No es con nuestra fuerza. Si es para el Señor, déselo fuerte, hermano. Que grandes cosas ha hecho por nosotros. Grandes cosas ha hecho por nosotros. No es por nuestra fuerza. Que el Señor nos ayude, hermano. A nosotros decidirnos servir al Señor de una verdadera manera. Como el Señor le agrada, fundamentado en el Señor. No esperemos que nos inviten a la iglesia. Nosotros ya sabemos los días que hay servicio para el Señor. No es culto de caballeros ni culto de damas. Es culto para el Señor. No nos confundamos. No nos confundamos, hermanos. El día que le toca a los caballeros presidir, las damas no vienen todas. El día que le toca a las damas, los caballeros no venimos todos. ¿Por qué? Cristiano sin fundamento. Cristiano que no sabe todavía en quién ha creído. Cristiano que todavía necesita que le digan, hermano, apóyenos. Es culto de caballeros, hermana, dama, apóyenos.
Nosotros no venimos, es cierto, tenemos que apoyarnos como hermanos, pero nosotros venimos aquí a adorar el nombre del Señor. Nosotros venimos aquí a adorar el nombre del Señor. No venimos a adorar hombres, ni a damas, ni a jóvenes. Apoyémonos entre todos, pero démosle culto a quien culto y honra merece. Gloria a Dios. Es el Señor que está en este lugar. No venimos por doctrina de hombres. Nosotros no venimos a alabarnos entre nosotros mismos. Vengamos nosotros a darnos ánimo. Reunámonos como dice la palabra del Señor. Pero no sigamos confundiendo las cosas. Que nosotros, imagínense que hay iglesias que tienen un culto de los caballeros, un culto de las damas, un culto de los caballeros. Quiere decir que viniéramos una vez cada 15 días. Eso no es posible en un cristiano verdadero. Eso no es posible. Es posible en aquel que no sabe quién ha creído. Pero si nosotros sabemos en qué estamos fundamentados, no podemos esperar que nos estén diciendo, venga y apóyenos, hermano. Es el primero que está aquí esperando. Nos falta mucho, hermano. Pero el Señor nos está enseñando. El Señor nos está diciendo en lo que estamos fallando. Y el Señor nos da la oportunidad, que es lo más importante, de enderezar aquello que no hemos hecho bien hasta este día. Glorifiquemos al Señor siendo obedientes. Glorifiquemos al Señor siendo obedientes. Tenemos que entender que el Señor se glorifique en nuestra obediencia, se glorifique en nuestro amor verdadero por Él. No creamos nosotros que venimos acá y ya con eso es suficiente. El estar aquí es un propósito que el Señor tenía en su vida desde antes, hermano. Usted no está aquí por casualidad. Nosotros estamos acá porque el Señor ya lo había apartado ese día. Mi hijo va a estar en mi casa y va a estar adorando mi nombre. Y yo voy a hacer cosas grandes en su vida. Yo voy a ver la obediencia que tiene en mi palabra. El Señor nos habla, hermano, y ya no lo quiero alargar demasiado. Pero quiero dejarlo con que la obediencia en la palabra del Señor es el principal fundamento de nuestra fe. Es el principal fundamento como cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que escucha la palabra del Señor y la pone por obra en su vida. Allá usted, hermano, si escucha la palabra del Señor, no se fije quién viene acá al frente a la palabra del Señor. En este caso, Dios me dio el privilegio a mí y yo no tengo con qué pagarle al Señor. Yo no tengo con qué pagarle al Señor. Y cuando me pongo a pensar en eso, a veces, hermano, siento que son pocas las personas dignas. Y quizás no lo hay solo el Señor. Pero el Señor nos usa para llevar su palabra. Estamos mandados a llevar la palabra del Señor. Es un mandato que el Señor dio a todos nosotros. Puede ser aquí, puede ser en una lavandería, puede ser en su trabajo. Usted haciendo la obra del Señor. Si usted viene y le habla del Señor a aquel que no lo conoce. El Señor nos ha dado la oportunidad de estar acá y nos da la oportunidad de ser obediente. La obediencia al Señor es en principio de nosotros. No nos acostumbremos a vivir una vida cómoda como el que fundó en la arena, porque nuestra vida tarde o temprano se va a caer a pedazos. Y no lo veamos como algo que es figurado nada más en la palabra, sino que es una gran realidad. Un cristiano sin Cristo, sin importar los años que hayan pasado, cualquier cosa lo puede hacer caer. Pero un cristiano que está agarrado del Señor, no importa el viento que venga, va a seguir en pie. Porque sabe en quién ha creído. Y sabe quién está de su lado. Y sabe quién pelea por él. Y sabe quién es el que lo respalda en todo momento en su vida. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le guarde, hermano. Yo les amo en el Señor. Me siento dichoso de estar acá en este día con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Una última cosa. No se nos olvide que el fundamento de nosotros como cristianos no solamente es individual. Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos padres. Si nuestra vida está fundamentada en Cristo Jesús, las personas que nos rodean tienen que dar testimonio también de eso. Nuestros hijos también tienen que estar fundamentados en nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro fundamento es el Señor, nuestros hijos se quedan haciendo otra cosa, no vienen a la iglesia o simplemente no hacen como nosotros estamos haciendo. Es una lucha que tenemos todos los días.
pero también dice mucho de nosotros. Si un cristiano está fundamentado en Cristo, en sus hijos también se ve la diferencia. En su familia se ve la diferencia. Porque usted transmite lo que usted está lleno. De la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Y eso es lo que usted va a transmitir a los demás. Un cristiano que duda, lo que transmite duda. Un cristiano que está tembloroso en el camino del Señor, ¿qué va a transmitir? Firmeza a otro. Que el Señor nos ayude, que nos deje firmeza que necesitamos. Para que no importa lo que se levante en contra de nosotros, nunca se nos va a pasar por la mente siquiera volver atrás del camino del Señor. Porque grandes cosas el Señor ha hecho y grandes todavía hará. Que Dios les bendiga, hermanos, que los guarde, que bendiga grandemente su familia y que el Señor los bendiga. Gloria a Dios.